Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependen a qué hora están viendo esta clase grabada. Dentro de la diplomatura en bioética, clínica, social, y que estamos en el módulo 3. En el módulo 3 sobre dilemas en el comienzo de la vida, y ya hemos tratado el tema del aborto, mostrando lo complicado y las distintas perspectivas que existen, las distintas posiciones. Y ahora entramos a otro tema, que es el problema de la prematurez extrema. Es decir, aquellos niños que nacen antes de las 28 semanas de gestación y pesan menos de 1000 gramos. ¿Qué hacemos? Permítanme compartir pantalla. Entonces, el tema de los prematuros. Los bebés milagros. Sobrevivir con 400 gramos de peso. Y esto que vemos, esto que parece que a todos le va a ir bien, y esto no es así, pero muchas veces estas noticias que aparecen despiertan expectativas que no son realistas. El tema de la prematurez debemos enfocarlo extrema, es decir, niños que nacen debajo de los 1000 gramos y debajo antes de las 28 semanas de gestación. Hay dos variables que determinan nuestra actitud. Una es la viabilidad y la otra es la incertidumbre pronóstica. Viabilidad. ¿Cuándo es viable un recién nacido? Y cuando tiene madurez suficiente para sobrevivir al periodo neonatal, sea por sus propios medios, sea por medios asistidos. Y acá ya tenemos el problema de los medios asistidos. Es decir, esta problemática ha surgido por el avance tecnológico que permite que puedan vivir niños que hace unos 30 o 40 años seguramente morían, o morían la mayoría de ellos. Hoy, con la tecnología, impedimos esa muerte. Este es un niño de 450 gramos. Fíjense en la relación con la mano del operador que está administrando oxígeno a través de una bolsa de reanimación, y el niño está sobre una superficie especial para evitar el daño de la piel, ya que es tan delicada, un niño de 24 semanas de gestación. ¿Qué hacemos? Y acá entra esto de que tenemos que tener una alta complejidad. Respiradores que en los últimos tiempos han permitido detectar en la mínima variación de presión en el esfuerzo inspiratorio de un bebé de 500 gramos y que le permite disparar un flujo de aire exactamente en el momento en que el prematuro quiere inspirar. Eso es gracias a la tecnología de última generación. Entonces, la viabilidad va a depender dónde estamos. Es decir, estamos en un hospital de alta complejidad, o de media, o de baja complejidad. Es decir, tenemos o no tenemos los últimos adelantos tecnológicos, y depende del tiempo, en qué tiempo estamos.
Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es viable? Y si estamos en un lugar de alta complejidad y en el momento actual, podemos decir que siempre es viable o tiene la probabilidad con una viabilidad, con un pronóstico favorable, cuando tiene más de 25 semanas. Las semanas de gestación son lo que mejor definen, ¿no? La viabilidad. Es mejor que el peso, aunque generalmente uno habla de más de 600 gramos. Ahora, viabilidad incierta está entre las 23 y 24 semanas de gestación. Porque debajo de las 23 semanas nunca es viable. A pesar que hay centros neonatológicos que reaniman, colocan, es decir, toda la tecnología a prematuro de 22 semanas, con muy mal pronóstico, con altísima incidencia, casi del 100% de los que sobreviven tienen discapacidades severas. Entonces, el problema es la viabilidad incierta, porque fíjense, el 50% muere. Y de los que viven, la mitad están sanos y la otra mitad de los que viven mueren. Perdón, quedan con discapacidad y un 2% muere después de la neonatología, de estar en la unidad de neonatología. Y si vamos a ver cómo es esa discapacidad residual, y la mitad queda con una discapacidad moderada y la otra mitad con una discapacidad severa. Ese es el panorama que se nos presenta en ese tiempo de incertidumbre, esa zona gris de viabilidad que va desde el primer día de las 23 semanas hasta el último día de las 24 semanas. Entonces, ese es el problema de la viabilidad. El otro habíamos visto incertidumbre pronóstica. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para despejar esa incertidumbre pronóstica de la zona gris de viabilidad? Y hay falta de índice de pronóstico. Y hay datos bibliográficos variables. La falta de índice pronóstico, es decir, todos los intentos que se han hecho para poder establecer diversos parámetros o criterios que nos permitan decir este niño recién nacido en la zona gris de viabilidad tiene esta probabilidad. Se ha intentado hacer índices según la respuesta inicial o según la prueba terapéutica en los primeros días. O hacer una score, es decir, que tenga ciertas características y ponerles un número y de ahí hacer una diversa gradación. Tampoco ha sido de utilidad. O intuición del neonatólogo, tampoco. Todos han fallado en la certidumbre, es decir, en disminuir esa incertidumbre. Y el otro problema son datos bibliográficos variables. Y estos datos bibliográficos variables es por factores estadísticos, por la diferencia en edad gestacional y el peso al nacer, porque hay diferentes actitudes de los equipos neonatológicos. Hay equipos neonatológicos que deciden tratar a todo niño que nace vivo y hay otros que dicen, no, vamos a limitar nuestra acción terapéutica a niños que superen esta
semanas de gestación o este peso. Y diferentes cohortes de estudios en diferentes tiempos, todo eso no nos da una... que saquemos de la data, de la bibliografía, resultados confiables que nos permitan disminuir esta incertidumbre pronóstica. Sin embargo, hay herramientas para el pronóstico individualizado. Fíjense en estas dos direcciones, si las pueden copiar. Uno entra directamente, uno es en los Estados Unidos, y otra es de una red neonatal de Sudamérica, Neocosur, en donde uno entra a cualquiera de estas dos direcciones y entra y llena un formulario con los datos, con edad gestacional, con peso al nacer, y si es sexo femenino, si es nacimiento simple, es decir, son gemelos, mellizos, y si la madre ha recibido maduración con corticoides en la zona prenatal, el pronóstico es mejor, ¿no? Entonces, pero únicamente informan probabilidad de sobrevida, probabilidad sin moderado a severo déficit en el neurodesarrollo o probabilidad de muerte o severo déficit en el neurodesarrollo. Esto ayuda, estas herramientas ayudan, ¿no? Y vuelvo a repetir, tienen mejor los que tienen mayor edad gestacional, mejor peso, son de sexo femenino, son producto de una gestación simple y la madre ha recibido corticoides que permiten una madurez pulmonar. Pero el problema es, más allá del tiempo de los cuidados iniciales y los sobrevivientes, se ha estudiado y el pronóstico educacional está influenciado por factores perinatales y sociodemográficos. Y fíjense en esta conclusión que se saca de un estudio muy bien realizado, donde el impacto de raza no blanca, de la pobreza, del género masculino y del bajo nivel de educación materna, menos que la escuela secundaria, aumenta de 10 veces el mal pronóstico que el mero bajo peso al nacer. Fíjense en la influencia que tienen condiciones sociodemográficas. Porque la pregunta es, sí, un milagro, sobrevivió, está en su casa, pero ¿qué pasa a los 6 años con estos niños de la heredabilidad incierta? Fíjense en este estudio, uno de los mejores realizados por este neonatólogo Marlowe en Inglaterra, donde por el sistema de salud que tienen pueden inferir o investigar estadísticamente en forma muy sólida el coeficiente intelectual. Arriba de 100, muy pocos, es decir, los de 25 semanas y después va bajando los de 23 semanas y siempre a favor las mujeres, ¿no? Siempre mejor las mujeres que los varones. Y ustedes fíjense que esto es a los 6 años, comparando con niños de 6 años que no han sido prematuros. Es decir, el pronóstico se va agravando mientras más menor edad gestacional han tenido estos niños que empiezan su educación formal en la escuela. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? Ante esta viabilidad incierta, donde no tenemos pronósticos
fiables y no tenemos datos bibliográficos confiables. Esto es un desafío ético, porque justamente llama a la prudencia, que ya Aristóteles la definía como el arte de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, o la virtud de tomar decisiones. Y podemos establecer 3 estrategias. Cuidado intensivo continuado para todos. Todo aquel que nazca en la zona gris de viabilidad, le largamos toda la tecnología que tengamos a mano. La otra es cuidado intensivo limitado por la probabilidad de sobrevida. Yo trazo una línea y digo, debajo de 500 gramos y de 25 semanas, no tratamos. Directamente realizamos medidas de confort, cuidados paliativos y punto. Y seguramente todos los niños que estén debajo de esa línea morirán. Y la tercera estrategia es cuidado intensivo provisorios para todos. Bien, veamos estas estrategias. ¿Qué tienen a favor cuidados intensivos continuados para todos? Y tiene a favor que ofrece a todos la probabilidad de sobrevivir. Eso es algo bueno. Y se evitan errores de apresuramiento o conclusiones incorrectas. No es tan fácil calcular precisamente la edad gestacional, salvo cuando es por fertilización asistida. Y tampoco saber el peso hasta que nace el niño. Eso tiene a favor largar a todos, no importa en qué situación nazca, la tecnología. Pero ¿qué tiene en contra? Los altos costos en niños que van a morir. Y el encarnizamiento terapéutico, o furor terapéutico, o esa futilidad en el sentido de que si bien permitimos que viva el niño, no le damos realmente un beneficio, porque lo único que hacemos es prolongar una agonía o determinar que ese niño quede con una gravísima discapacidad. Muy bien. ¿Qué hacemos con la segunda estrategia? Poner un límite. ¿Qué tiene a favor? Que se evitan costos excesivos, evitamos el encarnizamiento terapéutico, pero ¿qué tiene en contra? Que algún niño podría sobrevivir, y si nos quedamos con cuidado de confort y sobrevive, el riesgo de quedar con un daño por el tiempo en que no intervenimos es altísimo. Y después también cargamos con el temor a los padres por no haber protegido al niño, por haber aceptado esa decisión y ese niño no haber realizado todo lo que la tecnología permitía. Y la tercera estrategia, cuidado intensivo provisorio para todos. Acá el objetivo es definir cuidadosamente los niños cuya viabilidad es desconocida. Esta estrategia es hoy la más usada. Se reanima a todo niño, pero se evalúa continuamente, se dialoga permanentemente con los padres y se prepara para seguir o limitar ese esfuerzo terapéutico. Estas son las condiciones para decir, estoy aplicando cuidados intensivos provisorios para todos. Acá lo importante es la palabra provisorio, no es nada definitivo. Entonces, ¿qué tiene a favor?
que evita el apresuramiento, evita el encarnizamiento y devuelve a los padres el rol de cuidadores. Que ese diálogo con los padres permanente hace una alianza terapéutica entre el cuerpo de profesionales que lo asisten y la familia. Tiene en contra que la situación repentina afecta la comprensibilidad. Muchas veces estos partos se desencadenan introspectivamente, no hay tiempo de prepararse, y entonces ahí los papás pueden no tener la tranquilidad para pensar en forma razonable. Nunca van a ser racionales puros, hasta toda la emoción, pero entonces uno va a aceptar propuestas razonables que tendrán toda una unión o una integración de emociones con racionalidad. Pero esto puede llevar a conflictos de intereses, que los deseos de los padres no se unan, no se sumen a la recomendación de los médicos en el mejor interés del niño. Y puede haber problemas. Y esto es todo un desafío. Y el mejor interés del niño muchas veces es abstenerse, o sea, no colocar algún medicamento o algún medio de sostén vital o retirar un medio de sostén vital. Cuando existe baja probabilidad de sobrevida o si la sobrevida será con déficits significativos tanto físicos como neurológicos. Y lo que está subrayado, baja probabilidad de sobrevida y déficit significativo tanto físico como neurológico, todos dirán, muy bien, es muy racional, es muy práctico, es muy correcto, pero ¿cómo lo hacemos práctico a eso? Si como vimos no podemos, no tenemos, entonces no tenemos datos fiables que nos prevean esto. Entonces es el día a día lo que va haciendo, determinando esta toma de decisiones que contemple el mejor interés del niño y que muchas veces no sea ni la de los médicos ni la de la familia, sino que sea una decisión consensuada entre el equipo tratante y la familia. Nosotros hicimos un estudio, que lo pueden ver en la bibliografía, en donde investigamos, nos basamos en una hipótesis que acá en Córdoba, Argentina, entrevistamos a neonatólogos de 5 unidades neonatológicas, 2 públicas y 3 privadas, y estos son los resultados, ¿no? No se reanima menores de 23 semanas. El criterio de viabilidad incierta es más del 50% de las instituciones, es decir, la mayoría aplicaba el criterio de viabilidad incierta, lo tenía muy establecido, muy claro, y los conocimientos estadísticos estaba muy a favor en las instituciones públicas. Tenían mucho mejor registro que las instituciones privadas sobre la casuística que tenían las instituciones públicas. Estaban mucho mejor registradas. También la participación de los neonatólogos en la toma de decisión antes del parto es más en las privadas que en las públicas. Y si había disenso en la oportunidad de vía del parto y vía cesárea, parto vaginal,
se hacían reuniones de consenso, la decisión caía en la mayor parte en la responsabilidad de los obstetras, y la consulta a los comités de bioética era, si bien era poca, había diferencia a favor de las instituciones privadas. Y la participación de los padres, había mayor participación de los padres en las instituciones privadas, y con solamente la información en la parte pública eran mayormente informados y no participaban, pero no eran diferencias significativas. Y la participación de los neonatólogos era muy poca. En la información de los neonatólogos a los futuros papás. Esto es todo preparto. Ahora, posparto, fíjense, la pregunta era si se reanimaba solo si superaba los límites máximos de viabilidad incierta, es decir, mayor de 25 semanas y de 600 gramos, que tienen un mejor pronóstico, mayor del 50% de sobrevida y libre de discapacidades severas. No, ninguna, tanto en la parte pública como en la privada, no se empleaba ese criterio de reanimar únicamente a los mayores de 25 semanas y más de 600 gramos. El otro criterio, que era reanimación a todos, el criterio de poner la tecnología a todos, tampoco, un leve porcentaje en las instituciones públicas, y una amplia mayoría en la reanimación si supera las 23 semanas de gestación y provisoriamente. Es decir, se confirmaba que la tercera estrategia, reanimación a todos, pero en forma provisoria, lo que en inglés le dicen full support provisory, era la estrategia más empleada. Y todo recién nacido que se consideraba no viable, en todas las instituciones recibía medidas de confort, de cuidado paliativo. Y acá la diferencia entre las instituciones públicas y privadas con la práctica de limitar el esfuerzo terapéutico. Mayor en la parte privada que en la pública, y mayor en la privada que en la pública la abstención, es decir, no colocar el respirador, no colocar alimentación parenteral, etcétera, etcétera. Y en retiro, es decir, retirar alimentación o retirar el respirador, había una diferencia a favor de las instituciones privadas. Y la existencia de una normativa institucional, algo que estuviera escrito, en ninguna. Fácticamente, digamos, pero no escritas, no institucionalizadas, más en la parte privada que en la parte pública. ¿Cómo se decidía los límites del esfuerzo terapéutico? Y predominaba la consulta con los responsables de los servicios, siempre con un consenso con el equipo tratante, y de vuelta la consulta con el comité de bioética en casos conflictivos se daba en mayor número en la parte privada. Y cuando se preguntó las emociones que sentían estos neonatólogos a los que se realizó la encuesta, que ya tenían más de 3 años de ejercicio como neonatólogos, fíjense en las emociones más características, que tuvieron mayor número, la angustia, el alivio y la inseguridad. Fíjense, 450 gramos, sobrevive. Y acá, ya en lo que en la jerga llamamos en engorde,
con una leve dependencia al oxígeno, por eso tiene esas nariceras, porque quedan con un trastorno pulmonar que se llama displasia broncopulmonar, producida por la inmadurez y por la acción del oxígeno a presión que reciben en las primeras semanas. Y de nuevo tenemos esto, ¿no? Del prematuro, los bebés milagro. Entonces, el milagro es tratar de tomar decisiones a través de la deliberación, sopesando los pros y contras, todos los días, inclusive varias veces al día, porque las situaciones van variando. Todo es individual. Todo, al ser provisorio, debe ser reevaluado constantemente. Al lado del enfermo o en el pase de sala, que se llama habitualmente, en el pase de guardia, en la revista de sala, en la ronda, en el round, pónganle el nombre que quieran, pero tiene que ser día a día, hora a hora. Acá al lado de una incubadora con un prematuro extremo, tomando ahí decisiones. Entonces, lo único que queda es asumir esto con responsabilidad. Es decir, en la bibliografía van a ver que se trata de el valor de la vida humana es un valor, pero también tenemos calidad de vida. Y no son algo que se oponen, sino que se tiene que articular. Y esa articulación es esa respuesta a qué hacemos, qué determinamos, implica que nos encargamos con la racionalidad, con la inteligencia, con toda la parte científica, pero también nos hacemos cargo, es decir, cargamos con la parte de tomar decisiones aún lo más prudentes, lo más razonables, quizás no ciertas, pero sí razonables, y también cargar con el peso emocional, con el patos. No hay otra forma. No hay otra forma de hacerlo. Implica un esfuerzo, implica un trabajo en equipo, implica saber deliberar, es decir, ese diálogo que acepta diversas posturas, pero a esas posturas se le exige un mínimo de razonabilidad para evitar los conflictos. Y fíjense en que lo que hemos tratado acá, en esta temática de la prematurez extrema, es solo a nivel de intervención. Porque ¿cómo evitaríamos estas situaciones si mejoraríamos la medicina preventiva? Evitaríamos muchos partos prematuros. Pero estos son políticas de salud ligadas mucho al desarrollo socioeconómico de la sociedad. Y el nivel post-vención, el nivel post-tratamiento. Este es uno de los principales problemas que tenemos, sobre todo en la parte pública, nos expresaban los neonatólogos. Pusimos toda la tecnología, pero el paciente se tiene que ir con oxígeno a su casa o con convertidores que concentran oxígeno, toda una patología, una logística que no cualquier familia la puede hacer. Y era la preocupación de los neonatólogos en la parte pública fundamentalmente, de que la vuelta al hogar no era simple, es decir, que ese nivel de posvención posterior a la estadía en la neonatología era muy importante y los preocupaba muchísimo a los profesionales. Bueno, esta es la realidad, de manera que queda el desafío de tratar de hacer lo mejor posible, aún en estas situaciones de incertidumbre.
Van a ver en la bibliografía, nosotros propusimos una recomendación que fue ampliamente aceptada por todos los neonatólogos, un tipo de algoritmo para guiar la conducta y que está al final del trabajo de investigación. Y esto se hizo en el 2015 y justamente un año después el Ministerio de Salud acá de Argentina propuso unas recomendaciones casi idénticas a la que hicimos nosotros. Así que vean este trabajo para un mayor conocimiento. Muchísimas gracias.